y los que en él habitan, porque la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. La Iglesia Cristiana Evangélica Filadelfia presenta su programa Jesús, el camino, la verdad y la vida. Un maravilloso encuentro con alabanzas, testimonios, saludos y mucho más, junto con el mensaje que cambia las vidas, la palabra de Dios. Bienvenidos a su programa Jesús, el camino, la verdad y la vida. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día. Estoy listo para recibir la palabra del Señor. Esta palabra me hablará, me bendecirá y cambiará mi vida para siempre. Si usted lo cree, déle un fuerte aplauso al Señor. Muy bien, puede tomar su lugar. Por supuesto, antes de entrar a la palabra del Señor, agradecerles a cada uno de ustedes por la gentileza. Muchas gracias por estar en este lugar. He visto cómo la iglesia ha avanzado, he visto cómo la iglesia ha cambiado. Antes no estaba ahí el horario, ahora sí, ya sé que no me puedo pasar de ahí. Y qué bueno estar con ustedes. Saludos de parte de la pastora Leslie, mi esposa de Santiago. Tienen que orar para que podamos venir los tres. Realmente a veces los tiempos no concuerdan porque tenemos muchas obligaciones con el reino. Mi esposa y mi hijo en este momento están en un campamento, están allí conectados buscando al Señor. Y una vez más me toca a mí servir a nuestro amado Señor en esta casa preciosa. Pero creo que Dios en su tiempo nos dará la oportunidad de compartir los tres. Amén. Y los que conocieron a Santiago cuando tenía 6 y 9 meses no se asombrarían de verlo tan grande. Santiago es un niño extraordinario, un niño con el que de verdad hemos conocido el amor del Señor. Santiago significa recompensa de Dios y ha sido nuestra recompensa. Así que gracias a cada uno de ustedes por amarnos. Gracias a los que nos siguen en las redes y gracias por estar siempre conectados con nosotros. Muy bien, se me ha encomendado entregar una palabra que pueda sumar, por supuesto, al trabajo extraordinario que los pastores Maruri han venido desarrollando con cada uno de ustedes. Y creo que tenemos en el corazón un sentir, y es que es el tiempo de que la iglesia del Señor se prepare. Pero se prepare porque estamos esperando al Mesías. ¿Cuántos están esperando al Mesías? Y entonces es importante que nosotros nos preparemos, pero para prepararnos tenemos que estar despiertos. Pégale un codazo al que tiene al lado y dile: despiértate. Pero dígale con fuerza, diga: despiértate. Y entonces voy a hablar en esta tarde, si así el Espíritu Santo me lo permite, voy a hablar de un tema que he titulado una iglesia dormida. Diga conmigo: una iglesia dormida. ¿De qué vamos a hablar? De una iglesia dormida. Ahora, todos entendemos que una iglesia despierta es la que conoce los tiempos del Señor. Todos entendemos que una iglesia despierta es una iglesia que avanza. ¿Cuántos creen eso? Una iglesia despierta es una iglesia que hace frente al enemigo. ¿Cuántos lo creen conmigo? Una iglesia despierta es una iglesia llena de poder. ¿Cuántos creen eso? Una iglesia despierta es una iglesia que discierne los planes de las tinieblas. Yo creo también eso. Pero una iglesia despierta es una iglesia que busca la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin embargo, hoy quiero hablarles sobre una iglesia dormida. ¿Por qué, pastor? Porque creo con todo mi corazón que es de alta prioridad que sepamos cuál es el peligro de convertirnos en una iglesia dormida. En una ocasión, escúcheme bien, en una ocasión yo venía en mi carro con mi esposa y con mi hijo Santiago. Santiago podría tener unos 6 meses quizás de nacido.
Había terminado una jornada en Bogotá, habíamos predicado todo el fin de semana y mi esposa tenía que trabajar al día siguiente. Y entonces yo estaba muy cansado, creo que en alguna ocasión lo conté. Yo estaba muy cansado y yo venía en mi carro, Santiago y mi esposa venían atrás. Pero cuando ya estábamos llegando a casa, hermano, me quedé dormido. Veníamos en el carro y un microsueño, fue una cuestión de segundos. Me quedé dormido, hermano, y nos estrellamos contra una casa. Una pared se nos vino encima del carro. Afortunadamente a mi esposa, a Santiago no les pasó nada. Yo me alcancé a cortar un poco en la cara. Sin embargo, cuando evaluaba todo el asunto fue que me quedé dormido y puse en riesgo la vida de mi esposa y de mi hijo. Y entonces yo puedo entender que una iglesia dormida pone en riesgo la vida de mucha gente. Una iglesia dormida puede poner incluso en riesgo la vida de una nación. Y entonces hoy vamos a hablar de una palabra responsable. Para los que van a estar mañana conmigo y el lunes ahí en el retiro que vamos a tener tiempo para reírnos, para compartir un momento, pero hoy quiero darte una palabra responsable, una palabra de alta prioridad para tu vida. Y entonces quiero que prestes la mayor atención posible y abras tu Biblia conmigo en Esdras capítulo 1, versículo 1. Como todos ustedes son gente estudiosa de las Escrituras, como sé que aquí hay pastores, como sé que aquí hay líderes responsables, gente que continuamente está estudiando las Escrituras, entonces ustedes deben saber que la Biblia es aplicativa. Diga conmigo, la Biblia es aplicativa. Por favor, dígalo fuerte, diga, la Biblia es aplicativa. Eso quiere decir que cada pasaje de las Escrituras debe aplicarse para que cobre vida en nosotros. Y entonces me encontré con un pasaje que me llamó la atención en Esdras capítulo 1, versículo 1, dice la Escritura: en el primer año de Ciro, rey de Persia, ojo acá, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová, ¿qué cosa? El espíritu de Ciro, rey de Persia. Quiero que note esto, ojo acá. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, ¿qué hizo el Señor? Despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia. Y aquí voy a entrar en materia. Lo primero que quiero establecer en esta hora es que hay palabras que Dios nos ha dado que solo se cumplirán cuando estemos despiertos en el Espíritu. Lo voy a repetir. Hay palabras que Dios nos ha dado que solo se cumplirán cuando estemos despiertos en el Espíritu. Mientras la iglesia esté dormida, hay palabras que no se van a cumplir. Ojo acá. La Biblia dice que Jehová despertó el espíritu de Ciro. Y me llama poderosamente la atención que lo que despertó Jehová en Ciro fue su espíritu, porque su adormecimiento era espiritual. ¿Aló? Sí, puede notar eso conmigo, ¿verdad? ¿Qué fue lo que despertó? El espíritu. Es decir, que Ciro estaba despierto en su alma. Ciro estaba despierto en su cuerpo, pero estaba dormido en su espíritu. Y lamentablemente, así está la iglesia del Señor muchas veces. Despierta en el alma y en el cuerpo, pero dormida en el espíritu. Y esto ha provocado que palabras que el Señor profetizó sobre la iglesia todavía no se hayan cumplido. ¿Aló? Y no se van a cumplir mientras la iglesia esté dormida espiritualmente. Yo creo con todo mi corazón que viene un despertar sobre la iglesia de Cristo. Yo creo que Dios va a despertar esta iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Dios va a despertar a su pueblo en este tiempo. ¿Cuántos creen eso conmigo? Solo Dios puede despertar el espíritu de su pueblo. ¿Cuántos aplauden esa palabra? Solo Dios. Y entonces voy a empezar a entrar en materia. En Efesios 5:4,
5:14. En Efesios 5:14 Pablo dice: despiértate tú que duermes. Mire, si está alguno dormido botando baba, muévalo ahí, dígale: despiértate. Pero mire lo que dice Pablo: despiértate tú que duermes. ¿Y qué dice más? Y levántate de los muertos. ¿Y qué dice la Biblia? Y te alumbrará Cristo. Sacuda al que tiene al lado y le: despiértate. ¿Cuántos se van a despertar? Ahora, ojo acá. Este pasaje me parece demasiado poderoso, porque este pasaje nos revela que donde hay adormecimiento espiritual hay tinieblas. Ojo, donde hay adormecimiento espiritual hay tinieblas. Y muchas veces hay muerte espiritual. Quiero que usted note que el dormido no ve la luz de Cristo. ¿Sabe por qué el dormido no puede ver la luz de Cristo? Porque está como muerto. Es que necesito que capte: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Gente dormida espiritual es gente que se muere. Es decir, que el adormecimiento espiritual trae muerte. El dormido no es alumbrado por el Señor. ¿Sabe qué significa esto? Que el dormido no tiene revelación de las cosas espirituales. El dormido no discierne los tiempos en los que estamos. El dormido no entiende la voluntad de Dios. Anda dormido, anda en oscuridad espiritual, es decir, anda en ignorancia. Y hemos aprendido que el peor enemigo del hombre no es el diablo, no es el pecado, no es el mundo. El peor enemigo del hombre es la ignorancia. Recuerde que un pueblo ignorante es un pueblo esclavo. Dice la Biblia que el pueblo perece. Otra versión dice: el pueblo fue destruido por falta de conocimiento, por falta de luz. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces déjeme solamente darle un pincelazo a esto. Cuando una persona está dormida, es una persona que no ve nada. ¿O usted ve cuando está dormido? No, usted solo ronca. ¿Aló? ¿Cierto que sí? Escúcheme, cuando alguien está dormido, no ve nada. ¿Sabe por qué? Porque el dormido no tiene visión. Cuando una persona, escúcheme, está dormida, no camina. ¿Aló? Bueno, a menos que sea como el espíritu ese del chavo que se levantaba así sonando. Pero normalmente, iba a decir un muerto, santo padre. Una persona dormida no camina. Ojo lo que dije, no camina. Es decir, que un dormido no avanza, sí se mueve. Muchos de ustedes dormidos se mueven, es más, se enrollan en la sábana como un gusano. Dejan a la esposa o al esposo chupando frío toda la noche. Cierto que se mueven, algunos se mueven así, otros así, parecen ninjas dormidos. Pero quiero que escuche esto, ojo acá, se mueve pero no avanza. Mientras una persona está dormida, no es consciente de lo que pasa a su alrededor. Es más, ¿supiste que tembló? ¿A qué hora? A la 1 de la mañana. No me di cuenta. Porque estaba ¿qué? Dormido. Es decir, que el dormido no participa de lo que sucede. Entonces necesito que vaya entendiendo, porque ahora voy a la aplicación. La palabra dormir viene de la palabra griega kaimao y significa dormir natural, significa el tiempo que se usa para descansar. Pero hay otra palabra griega para dormir, y esa palabra es kateudo y significa negligencia espiritual. Mire qué fuerte. Es decir, que cuando la Biblia dice que no te duermas, lo que la Biblia está diciendo es que no entres en negligencia espiritual. Un cristiano dormido es un cristiano negligente espiritualmente. Entonces, una iglesia dormida es una iglesia negligente.
Una iglesia dormida es una iglesia que no hace lo que tiene que hacer porque está dormida. Y entonces ahora sí van a tronar los chicharrones aquí, hermano. Porque mire lo que dice, mire lo que me encontré en el libro de Nahum, capítulo 3, versículo 18. Es que este versículo es impresionante. Nahum, capítulo 3, versículo 18. Mire lo que dice. Durmieron. ¿Quiénes durmieron? Pero dígalo fuerte. ¿Quiénes durmieron? Los pastores también se duermen. Durmieron los pastores, oh rey de Asiria. Reposaron. ¿Quiénes reposaron? Tus valientes. Y entonces, ¿qué pasó? Tu pueblo se derramó por los montes y no hay quien lo junte. Versículo 19, si lo puede leer ahí también. ¿Sabe qué dice? No hay medicina para tu quebradura. Tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque sobre quién no pasó continuamente tu maldad. Entonces quiero que usted evalúe. ¿Quiénes se durmieron? Dígalo fuerte. ¿Quiénes se durmieron? Entonces se durmieron los pastores. Se durmieron los líderes. ¿Sabes quiénes se durmieron? Los que dirigían al pueblo. ¿Y qué provocó que los pastores, los líderes se durmieran? ¿Sabe qué provocó? Que el pueblo fuera dispersado y no hubo quien lo juntara. Es decir, que esto trajo sobre el pueblo quebranto. Trajo sobre el pueblo heridas incurables. Trajo sobre el pueblo algo que generó que no hubiera medicina para ellos. Y todo comenzó cuando los líderes se quedaron dormidos. Porque es demasiado peligroso cuando una iglesia se duerme. Una iglesia dormida es una iglesia que no ora. Una iglesia dormida es una iglesia que no ayuna. Es una iglesia que no vigila. Una iglesia dormida es una iglesia que no cuida las ovejas. Es una iglesia que no está en unidad. Una iglesia dormida es una iglesia que no gana almas. Es una iglesia que no se esfuerza. Es una iglesia que no guerrea contra las tinieblas. Es una iglesia que no hace la voluntad de Dios. Es una iglesia que no avanza. Y entonces, cuando la iglesia entra en ese estado de adormecimiento espiritual, entonces empieza a perder su poder. Es una iglesia que no manifiesta la gloria de Dios. Y entonces ahora Isaías 52:1 dice la escritura: despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión. Entonces la iglesia dormida no tiene poder. Lo voy a repetir: la iglesia dormida no tiene poder. La iglesia solo tiene poder cuando está despierta en el Espíritu. Y esta iglesia será una iglesia poderosa porque Dios la está despertando. Alguien que aplaude el nombre del Señor. Entonces la iglesia fue diseñada para estar despierta, no dormida. La iglesia fue diseñada para vestirse de poder. Y entonces, con esta enseñanza, yo quiero mostrarte las situaciones que pasan cuando la iglesia se duerme espiritualmente. Así que ahora quiero que vayamos a la aplicación espiritual. En el Salmo 121, quiero que lo mire conmigo. En el Salmo 121, aquí voy a entrar a enseñar. Quiero que lea lo que dice todo el Salmo 121 conmigo. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Todos ahí en el Salmo 121, ahí en la pantalla también va a aparecer. Y entonces dice el Salmo 121: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Cuántos creen eso? No dará tu pie al resbaladero. ¿Y qué dice allí? Ni se dormirá el que te guarda. ¿Cuántos creen que el que te guarda no se duerme? ¿Cuántos creen que Jehová no se duerme? He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel.
Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Cuántos aplauden esa tremenda palabra? Y entonces yo quiero empezar a aplicar, porque ¿sabe algo? Una iglesia dormida no se parece al Dios que la llamó. Necesito prestar atención. Míreme acá. Una iglesia dormida no se parece al Dios que la llamó. Nuestro Dios no duerme. Lo voy a repetir. Nuestro Dios no duerme. Entonces, una iglesia que quiere parecerse al Señor es una iglesia que no se puede dormir. Una iglesia que quiere parecerse al Señor es una iglesia que está despierta para guardar las almas de las personas. Porque dice el salmista: no se dormirá el que guarda tu alma. Entonces la iglesia vela por las almas que el Señor les ha confiado y debe estar despierta para cuidar esas almas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la Biblia dice que debemos ser imitadores de Dios como hijos amados. ¿Dónde están los hijos de Dios que no los oigo? Y Dios no se duerme. Dígale que tiene al lado: Dios no se duerme. Entonces la iglesia que imita a Dios es una iglesia que no se duerme. ¿Cuántos están dormidos? Digan amén. ¿Ve? Algunos están dormidos, hermano. Diga conmigo: la iglesia no se va a dormir. Dígalo, diga: la iglesia no se va a dormir. ¿Por qué la iglesia no debe dormirse? Porque la iglesia se parece a su Dios. La iglesia tiene que estar despierta espiritualmente porque se parece a Dios y Dios no duerme. ¿Estamos de acuerdo? Pero ahora, permítame ahora ponerle algo muy fuerte. En Jueces capítulo 4, versículo 21, vayas allí. En la versión TLA, mire que me encontré este pasaje y ahora dice la Biblia: Sísara estaba tan cansado que se quedó, ¿cómo se quedó? Profundamente dormido. Entonces Jael tomó un martillo y una estaca de la carpa y sin hacer ruido se acercó hasta donde estaba. Y dice la Biblia: donde estaba Sísara, allí le atravesó. ¿Qué le atravesó? Es que, hermano, mire lo que le atravesó: la cabeza con la estaca hasta clavarla en la tierra. Así murió Sísara. Entonces yo puedo ver aquí que Sísara, por estar dormido, fue herido en su cabeza. Preste atención. Sísara, por estar dormido, fue herido ¿dónde? En su cabeza. Entonces, una iglesia dormida es una iglesia que será herida en su cabeza, es decir, en sus pensamientos. Porque cabeza es pensamiento. ¿Por qué la iglesia no se debe dormir? Porque cuando la iglesia cae dormida, entonces el enemigo la hiere en sus pensamientos. No sé si me estoy haciendo entender. Y aquí me voy a enfocar. Nosotros somos lo que pensamos. ¿Cuántos son lo que piensan? Así dice la Biblia. Entonces nuestros pensamientos, ¿sabe qué hacen? Rigen nuestra conducta. Usted no es lo que ora, usted es lo que piensa. Usted no es lo que sueña, usted es lo que piensa. Usted llegará tan lejos como sus pensamientos lo lleven. Entonces el enemigo sabe que si logra controlar nuestros pensamientos, él va a controlar nuestra vida. Por eso el enemigo espera a que nos durmamos para herirnos en la cabeza. Entonces una iglesia dormida será herida en la cabeza con pensamientos de orgullo. Entonces gente dormida espiritualmente es gente orgullosa, gente que tiene pensamientos de prepotencia, gente que tiene pensamientos de soberbia, gente que tiene pensamientos de superioridad.
Gente dentro de la iglesia porque están dormidos. Es una iglesia dormida, y cuando la iglesia se duerme, entonces el enemigo le hiere la cabeza, le hiere sus pensamientos. Y entonces tenemos en la iglesia gente, hermano, que están llenos de altivez, se creen la última chicha de los indios, hermano. Entonces ellos creen que son mejor que todo el mundo. Ellos creen que todo el mundo está equivocado menos ellos. Y entonces eso se llama soberbia. Y dice la Biblia que antes de la caída es la altivez de espíritu. Tan aquí o se me fueron. Entonces una iglesia dormida será herida en la cabeza con pensamientos de egoísmo. Será herida en la cabeza con pensamientos de venganza, de amargura, pensamientos de falta de perdón, con pensamientos de rencor, de odio. Gente dentro de la iglesia con resentimientos, queriéndose desquitar lo que le hicieron, porque espiritualmente están dormidos. ¿Están aquí o se me fueron? Una iglesia dormida será herida en la cabeza con pensamientos de baja autoestima. Gente dentro de la iglesia con pensamientos de inferioridad. Una iglesia herida en la cabeza, entonces tiene de sí mismo un concepto de menosprecio, de poca cosa, de pensamientos de miedo, de tristeza, de pobrecito de mí, de quejas, de soledad, de nadie me ama, de nadie me quiere, me voy a comer un gusanito, estoy solo, solito. ¿Por qué? Porque la iglesia fue afectada. ¿Dónde? Diga conmigo, en sus pensamientos. Una iglesia dormida será herida en la cabeza con pensamientos de maldad. Dentro de la iglesia, ¿sabe qué? Inmoralidad sexual. Gente dentro de la iglesia con rebeldía, llenos de iniquidad, llenos de pecado. Císara fue herido en su cabeza. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Allí murió. Gente que no cuida sus pensamientos es gente que tarde o temprano morirá. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces dile al que tienes al lado, cuida tus pensamientos. Al que tienes al otro lado, dile, cuida tus pensamientos. Amados, no podemos dormirnos espiritualmente, porque si lo hacemos, seremos heridos en la cabeza. ¿Sabe qué es lo más tremendo de esta historia? Que Císara era un guerrero fuerte, pero al dormirse quedó indefenso. Dormirnos nos hace indefensos frente a los ataques del enemigo, aunque seamos guerreros fuertes en el Señor. Porque hay gente aquí en la iglesia que ora, que clama, gente que ayuna, pero cuando descuidan su vida espiritual y se duermen, ¿sabe qué hace el enemigo? Los mata. No te puedes dormir espiritualmente. ¿Cuántos no se van a dormir espiritualmente? Mire lo que dice Génesis capítulo 9. Vaya ahí. Entonces en Génesis capítulo 9, versículos 24 y 25. Ahora dice la escritura algo que me llamó la atención. Váyase ahí. Libro de Génesis, primer libro de la Biblia. En el capítulo 9, versículos 24 y 25. Cuando lo tenga me dice amén. Entonces dice, y despertó Noé. Si se estaba despertando, ¿cómo estaba Noé? Entonces, ¿qué dice allí? Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo, maldito seas Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Entonces me llama la atención que Noé se durmió por causa de la borrachera. Es decir, que se durmió por causa de un vicio. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces hay vicios que traen adormecimiento a la iglesia. Ojo acá, porque Noé se quedó dormido por un vicio de alcoholismo, por un vicio de borrachera. Eso lo hizo dormir. Y entonces dentro de la iglesia muchas veces se duerme porque hay vicios. Algunos están dormidos espiritualmente por el vicio de la televisión. Dile al que tienes al lado, ajá.
No tienen tiempo para leer la Biblia, no tienen tiempo para orar, pero sí tienen tiempo para ver Netflix. Pégale un codazo al que tienes al lado y dile: solo faltó que dijeran tu nombre. Tan aquellos se me fueron. Algunos están dormidos espiritualmente por el vicio de estar metidos en el Facebook. Aló. Hermano, vamos a hacer un clamor de 12 a 1 de la mañana, hermano. Yo quiero que tú busques al Señor. Ay, no, pastor, es muy tarde, yo me tengo que levantar temprano, pero a las 4 de la mañana estás todavía conectado al Facebook. Es que hay gente dentro de la iglesia que se están muriendo, se están durmiendo espiritualmente. ¿Sabe por qué? Por el vicio del chisme, por el vicio de la pereza, por el vicio de estar mintiendo, por el vicio de dilatar las cosas. Mañana lo hago, más tardecito, en un ratito, después. Ese es un mal vicio. Y ahora sí, agárrese de la silla porque vamos a entrar en turbulencia. ¿Sabe por qué? Porque lo que me llama la atención es que mientras Noé estaba dormido, no sabía lo que había hecho su hijo menor. Mientras estaba dormido, Noé no sabía lo que había hecho su hijo menor. Él se enteró cuando se despertó de su embriaguez, pero mientras dormía no lo supo. Y cuando los padres están dormidos, no saben lo que sus hijos hacen. Y después vienen los dolores de cabeza. Aquí se me fueron. Mientras los padres están dormidos, no saben lo que sus hijos ven en internet. Mientras los padres que están dormidos no saben con quién se comunican sus hijos con el celular. Mientras los padres que están dormidos no saben qué tipo de amistades tienen sus hijos. No saben cómo se sienten sus hijos. Señores, es un peligro estar dormidos. Y yo no te estoy hablando de dormir físicamente. Estoy hablando de que, hermano, no te das cuenta de lo que pasa en tu casa porque estás dormido espiritualmente. Y una iglesia dormida espiritualmente no sabe lo que hacen sus hijos espirituales. No sabe lo que pasa dentro del hogar. Cuando alguien se duerme espiritualmente y cuando la iglesia se duerme espiritualmente, va camino a una maldición. Mientras Noé se despertaba, ¿sabes qué? Cuando se enteró lo que hizo sus hijos, trajo maldición a su casa. Y esa maldición lo afectó a él. Y lo afectó a su generación. Entonces mi consejo es: no permitas que los vicios te hagan dormir espiritualmente. ¿Cuántos dicen amén? En Génesis 28:16, mire este pasaje. Génesis 28:16. Es impresionante lo que dice aquí la escritura. Génesis 28:16. ¿Lo tiene? Mire lo que dice. Y despertó Jacob. ¿De qué despertó? Entonces Jacob estaba ¿qué? Dormido. ¿Y sabe qué dijo? Mire lo que dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Entonces Jacob, por estar dormido, no era consciente de la presencia del Señor. Escúcheme porque esto es muy profundo. Una iglesia dormida no es consciente de la presencia de Dios en medio de ella. Cuando la iglesia se duerme, menosprecia la presencia de Dios. Y no somos conscientes de la presencia del Señor porque estamos dormidos. Y cuando usted no es consciente de esa presencia, usted no la puede honrar. Una iglesia dormida menosprecia la presencia de Dios, no la honra. Y debemos entender que todo lo que hacemos en este lugar es para honrar la presencia de Dios, porque nosotros sí sabemos que aquí está Jehová. Alguien que aplauda el nombre del Señor. ¿Cuántos saben que aquí sí está Jehová?
El dormido no sabía que ahí estaba Dios. Pero cuando alguien está despierto, sí sabe que la presencia de Dios está presente. Entonces todo lo que aquí se hace para honrar la presencia de Dios. La alabanza que se canta en este lugar es para honrar la presencia de Dios. Las oraciones que se hacen en este lugar es para honrar la presencia de Dios. Los diezmos y las ofrendas que se ministran en este lugar es para honrar la presencia de Dios. El servicio que venimos a ofrecer es para honrar la presencia de Dios. Todo en este lugar se hace para honrar la presencia de Dios. Ciertamente Jehová está en este lugar y nosotros sí lo sabemos. ¿Cuántos que están despiertos en esta noche? Entonces diga conmigo, una iglesia despierta honra la presencia de Dios. Y entonces ahora en Mateo capítulo 13, vaya, versículos 24 y 25. Nuevo Testamento. Mateo 13, versículos 24 y 25. Cuando usted lo tenga me dice amén. Entonces dice, pero dice la Biblia, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró. ¿Qué sembró? ¿Qué sembró, hermanos? Buena semilla. ¿Dónde la sembró? En su campo. Pero mientras ¿qué? Entonces mientras dormían los hombres, ¿quién vino? Entonces vino su enemigo y sembró ¿qué cosa? Cizaña entre el trigo y se fue. Entonces me llama la atención que los que se durmieron en el campo no se dieron cuenta de la mala semilla que sembró el enemigo. Entonces una iglesia dormida no ve los ataques del enemigo. Una iglesia dormida no se da cuenta de lo que el diablo siembra dentro de ella. Que el Señor lo reprenda. Aló. Miren lo importante que es no dormirse. Cuando estaban despiertos, estaban sembrando buenas semillas. Pero en el momento en el que se durmieron, el enemigo vino y sembró cizaña. Sembró una mala semilla. Entonces cuando la iglesia está dormida, no ve lo que el diablo siembra en su campo porque está dormida. Aló. Una iglesia despierta sabe que el enemigo la ataca y se mantiene vigilante para que el ataque del enemigo no prospere. Esto es importante. Ayer estábamos compartiendo con los pastores en algún lugar y entonces yo hablaba con ella y le decía que el enemigo ataca a la iglesia, pero ¿sabe cómo la ataca? Usando armas letales. Y yo sé que aquí son guerreros espirituales y les gusta la guerra. Y entonces es importante que usted no se duerma porque ¿sabe algo? El enemigo los va a atacar. Así usted no quiera, él los va a atacar. Y el enemigo usa 4 armas letales, armas que le funcionan muy bien. ¿Cuáles son, pastor? La primera arma que el enemigo usa en contra de la iglesia, ¿sabe cuál es? El desánimo. Se fueron los amenes. Digan amén los desanimados. Diga conmigo el desánimo. ¿Sabe qué hace el enemigo? Te roba el ánimo. Porque Satanás sabe que una iglesia desanimada no ora. Una iglesia desanimada no se congrega. Una iglesia desanimada no lee la Biblia. Un cristiano desanimado es un siervo pasivo del diablo. Entonces tienes que tener mucho cuidado cuando no quieres venir a la iglesia. Es que hoy no quiero. Es que no tengo ganas. Es que no siento ir al culto hoy. Pues déjame decirte que esto no es de sentimientos, esto es de obediencia. No es si me siento o no me siento. Lo voy a hacer porque Dios dice que lo tengo que hacer. Alguien que diga amén a eso. Tú tienes que romper el desánimo. Porque no se trata de que te sientas bien. Esto no se trata de tu bienestar, se trata de obedecer a Dios.
Y entonces el enemigo empieza a desanimarte. ¿Cuántos se han sentido desanimados algún día? ¿Cuántos a veces no se quieren ni bañar? Hermano, cuando uno está desanimado, hermano, ni bañarse uno quiere. ¿Cierto que hay días donde usted no quiere orar? Hay días donde no quiere ayunar. Hay días donde usted, ¿sabe qué? No quiere leer la Biblia, no quiere congregarse, está desanimado. Pastor, y cuando esté desanimado, ¿qué tengo que hacer? Tiene que aprender a darle órdenes a su alma. Escúcheme, cuando estoy desanimado, pastor, ¿qué tengo que hacer? Aprender a darle órdenes al alma. Alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es el que perdona tus iniquidades. Él es el que sana tus enfermedades. Él es el que sacia de bien tu boca. Él te rejuvenece, ¿sabes qué? Como las águilas. Él te corona de misericordia. Alguien que aplauda el nombre del Señor. Alma mía, no olvides a Jehová. Y entonces la segunda arma que usa el diablo, si no te desanima, ¿sabes qué usa? Las distracciones. Porque el diablo sabe que si no logra desanimarte, entonces trata de distraerte. ¿Sabe qué? Te desenfoca. ¿Aló? Y entonces estás desenfocado por el trabajo. Estás desenfocado porque la novia te cortó. Estás desenfocado porque, no sé, algo no te salió bien. Y empiezas a desenfocarte. Te desenfocas en el internet, en el celular, te desenfocas en la televisión, te desenfocas con una cosa a la otra. Y cuando tú empiezas a desenfocarte, dejas de ser efectivo. ¿Aló? Y la iglesia despierta es una iglesia efectiva. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora el enemigo no solo te desanima, el enemigo no solo te distrae. ¿Sabe qué hace también el enemigo? ¿Sabe cuál es su tercer arma? El agotamiento. El diablo sabe que si no te desanima, te distrae. Y si no te distrae, ¿sabe qué hace? Te agota. Te cansa para que no hagas lo que tienes que hacer. Entonces, gente que deja de orar porque está cansada. Gente que no vino al culto porque tenía mucho trabajo. Gente, hermano, que empiezan a orar y ahí se quedan dormidos. Señor, gracias porque tú eres bueno. Ahí. Cansados. Te llena la agenda. No tienes tiempo para congregarte, no tienes tiempo para buscar a Dios, no tienes tiempo para salir con la familia, no tienes tiempo para hacer el devocional, no tienes tiempo para conectarte a las conexiones que tienes que conectarte de la iglesia. Estás totalmente cansado. Y si el enemigo no logra desanimarte y no logra distraerte y tampoco logra agotarte, entonces ¿sabes qué hace el enemigo? Te trae temor. Esa es su cuarta arma. Porque el diablo sabe que si te hace dudar de las promesas de Dios, él te gana la batalla. Y sin importar lo que tú vivas y sin importar lo que estés atravesando, tú tienes que saber que Dios es fiel, que sus promesas se cumplen y lo que estás esperando, el Señor lo hará realidad. Alguien que aplauda el nombre del Señor. Entonces, una iglesia dormida es una iglesia que no se da cuenta de que el enemigo la atacó, de que el enemigo sembró en ella mala semilla. En este campo de Mateo 13 que leímos, ¿sabe qué me llama la atención? Que estaba destinado a producir buenas cosechas, porque en ese campo se sembraban buenas semillas. Pero mientras ellos dormían, el enemigo les sembró una mala semilla. Cuando una iglesia está dormida, viene el enemigo y siembra malas semillas en su campo. Siembra división, siembra desesperanza, siembra competencia, siembra error, siembra desánimo, siembra pereza espiritual, siembra mundanalidad, siembra orgullo, siembra dudas. Y quiero que escuche esto que le va a cambiar la vida para siempre. Cuando la iglesia está despierta, ella siembra semillas. Pero cuando la iglesia está dormida, a ella le siembran semillas. Entonces tienes que tener cuidado.
Porque mientras estés dormido, el enemigo te va a sembrar malas semillas. Entonces, una iglesia despierta es una iglesia que protege su campo y protege las semillas que se siembran en ese campo. Amén. En Jonás, aquí voy terminando. Jonás, capítulo 1, versículos 3 al 6. Este me llamó la atención. Jonás, capítulo 1, todos ahí. Cuando lo tenga me dice amén. Jonás. ¿Lo tiene? Dice ahora capítulo 1 versículos 3 al 6. Dice la Biblia: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave, un barco que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Y dice la Biblia: pero Jonás había bajado al interior de la nave. ¿Y a qué había hecho? Él bajó a orar. ¿A qué bajó? A buscar al Señor. ¿A qué bajó, hermanos? A dormir. Y dice: y el patrón de la nave se le acercó. ¿Y qué le dijo? Profeta de Dios. ¿Qué le dijo? ¿Qué tienes que? Dormilón. Dile al que tienes al lado: deja de ser dormilón. Entonces ahora la Biblia dice que Jonás bajó al interior de la nave. ¿Para qué? Para dormir. Entonces me llamó la atención que Jonás bajó. ¿Cierto que dice así la Biblia? Entonces una iglesia dormida, en vez de subir, baja. Baja su nivel espiritual, baja en su interior. Y esto genera que tormentas se levanten, que pongan en riesgo la vida de los que nos rodean. La iglesia nunca debe bajar espiritualmente. La iglesia siempre debe subir. La iglesia no debe estar abajo. La iglesia debe estar arriba. Nuestro destino no es abajo. Nuestro destino es arriba. ¿Cuántos aplauden el nombre del Señor? Y quiero terminar, hay mucho más, pero quiero terminar con Hechos capítulo 20. Aquí termino. Hechos 27 al 9. Todos ahí. No vamos a ser una iglesia que se duerme. Dígame amén a eso. En Hechos capítulo 20, esta historia me encantó. Yo sé que usted la ha leído, pero quiero que la mire conmigo. Dice en Hechos capítulo 20 versículo 7 que el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso como el pastor Ismael hasta la medianoche. Y dice la Biblia: y había ¿qué? Muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Éutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, ¿qué pasó? Se cayó del tercer piso abajo y fue levantado como muerto. Dile al que tienes al lado: cuidado, te duermes. Es que ahora la Biblia dice que Éutico, por quedarse dormido, ¿cómo terminó? Muerto. La iglesia dormida termina muerta, termina muriéndose. Y le voy a decir algo que encontré que me llamó la atención. Es curioso que el nombre Éutico signifique prosperidad. Éutico significa prosperidad. Y algunos se han dormido espiritualmente y han terminado muertos por causa de la prosperidad que vino a sus vidas.
porque no supieron darle manejo a las bendiciones que recibieron. Y eso los llevó a la muerte espiritual. Yo no estoy diciendo que no debes prosperar. Lo que estoy diciendo es que cuides tu corazón cuando Dios te prospere, porque la escasez es una prueba de Dios y la abundancia también lo es. Y a veces la abundancia es una prueba mayor que la escasez. Y la prosperidad debe acercarte más a Dios, no alejarte de Él. Escúcheme, porque esto le va a romper la cabeza. Algo que me llama la atención es que dice la Biblia que Eutico estaba en la ventana, pero Jesús es la puerta. Eutico no estaba en la puerta. Eutico estaba en la ventana, pero Jesús es la puerta. Las ventanas generalmente son para ver, pero las puertas son para entrar. Yo soy la puerta, dijo Jesús, y el que por mí entre será salvo. Muchos han visto el reino, pero no han entrado en él. Están en la ventana, pero no han querido cruzar la puerta. Por eso se duermen y terminan muriendo espiritualmente. No es el momento de estar en la puerta, de estar en la ventana. Es el momento de estar en la puerta, que es el Señor. Eutico fue vencido por el sueño y terminó cayendo. Porque una iglesia vencida por el sueño siempre terminará caída. Eutico estaba arriba, pero por causa del sueño terminó abajo. Eutico estaba vivo, pero por causa del sueño terminó muerto. Iglesia, no te duermas, porque tu destino es la vida, no la muerte. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo quiero que te coloques en pie. Colócate. Afortunadamente, para los que han leído la Biblia, sabrán que Eutico fue abrazado por la unción apostólica. Porque dice que el apóstol Pablo bajó, se tiró encima de él y lo abrazó. Y cuando la unción apostólica lo abrazó, Eutico fue resucitado. Y yo creo que en este lugar hay una unción apostólica. En este lugar hay una unción apostólica que va a despertar a los dormidos, va a levantar a los caídos y va a resucitar a los muertos. La iglesia tiene que estar despierta. El Señor te llamó para estar despierto. No te duermas. No te duermas. No te duermas. No te duermas, porque el novio viene. El novio viene. Y creo que algunos han malinterpretado algunos pasajes. He escuchado gente que dice: iglesia, no te duermas, está preparado porque el Señor viene como ladrón en la noche, pero no para nosotros. Él viene como ladrón en la noche para el que no lo está esperando. Pero el Señor no vendrá como ladrón en la noche para nosotros, porque nosotros lo estamos esperando. El Señor vendrá como el novio que viene a buscar a su novia. Y la novia tiene que estar despierta. Dile al que tienes al lado: la novia tiene que estar despierta. ¿Cómo tiene que estar la novia? ¿Cómo tiene que estar la novia? Despierta. No te duermas.
Cuando nos quedamos dormidos, perdemos demasiado. Sansón se quedó dormido en las piernas de Dalila y perdió sus 7 guedejas, perdió su consagración. Una iglesia dormida pierde su consagración. Le sacaron los ojos. Una iglesia que se duerme pierde la visión. Lo ataron. Una iglesia dormida es una iglesia atada. Lo metieron en la cárcel. Una iglesia dormida es una iglesia que pierde su libertad. Lo pusieron a dar vueltas en un molino. Una iglesia dormida es una iglesia que se mueve pero no llega a ningún lugar. Cuando el Señor fue a orar en Getsemaní, se llevó a 3 de sus discípulos para que estuvieran con Él, para que oraran con Él. Pero en vez de quedarse con el Señor, se durmieron. En el momento más importante de Jesús, sus discípulos se quedaron dormidos. Y a veces cuando el Señor necesita que su iglesia esté despierta, es cuando más se duerme. La iglesia tiene que estar despierta. Y cuando la iglesia, los discípulos se durmieron, no acompañaron a Jesús. Cuando la iglesia, los discípulos se durmieron, no vieron cuando el ángel vino a fortalecer a Jesús. Porque una iglesia dormida no puede ver lo sobrenatural. Por eso la iglesia tiene que despertarse. Así que le invito a que levante sus manos al Señor. Levante sus manos. Levante sus manos. Levante sus manos. Y dile: Señor, despiértame. Así como despertaste el espíritu de Ciro, despierta el espíritu de tu iglesia. Despierta espiritualmente a tu pueblo, Señor. Llévate todo adormecimiento espiritual. Todos los que se durmieron en la Biblia perdieron algo. No nos dejes perder, Señor. Ayúdanos a estar despiertos. Ayúdanos a esperarte. Levanta tu iglesia. Novia, despiértate. Novia, despiértate. Porque tu novio viene. El amado viene. El amado se acerca. Oh, novia, está despierta. No es el momento de quedarse dormido. No te duermas en el placer. No te duermas en los vicios. Noé quedó dormido de su borrachera. No te duermas del vicio. Despiértate, novia. Despiértate, novia. Despiértate, novia, que el Señor viene. No es el momento de estar en la ventana. Es el momento de cruzar la puerta. Jesús no es la ventana, Él es la puerta. Éutico terminó muerto por estar en la ventana. Jonás bajó para dormir. Los que duermen bajan, pero los que están despiertos suben. Y el Señor viene por una iglesia que va a subir. Oh, Rabasatarabaquiandaraba. Cuando Císara se quedó dormido, Jael lo hirió en la cabeza. No dejes que el enemigo lastime tu cabeza. No dejes que el enemigo coloque pensamientos de venganza, pensamientos de baja autoestima, pensamientos de orgullo, pensamientos de inferioridad. No dejes que el enemigo hiera tu cabeza.
Una iglesia despierta es una iglesia que se parece a su Dios, porque nuestro Dios no duerme. Él está despierto. Despiértate, despiértate y vístete de poder, oh Sión, porque tu Rey de gloria viene. Señor, gracias. Que Oasis sea una iglesia despierta. Que estos hermanos sean una iglesia despierta. Oh Señor, llévate todo adormecimiento espiritual y ayúdanos a estar despiertos en todo tiempo. Yo te bendigo, Señor. Yo te alabo, y que esta palabra, Señor, produzca fruto en nuestras vidas. En el nombre de Jesús aplaudimos a Cristo, nuestro Rey, nuestro Señor. Aplauda fuerte el nombre de Cristo. Somos una iglesia despierta. Somos una iglesia que no está dormida. Somos una iglesia que está esperando al amado.
se rinden. Hijo de Dios, tú eres porque, tú eres porque vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía como fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres porque, tú eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos